La primera entrevista es presentada por los nuevos McWraps de McDonald's. Buenas noches, estamos de regreso acá a las 8:45 en el segmento de entrevistas. En esta primera entrevista hoy nos acompaña Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, Carmen Aida Ibarra, quien es también directora del Movimiento Pro Justicia, y Mario Itzep, dirigente del Observatorio de Poblaciones Indígenas. Hoy vamos a conversar un poco acerca de estos primeros 100 días de gobierno y para eso le damos la bienvenida a los tres. Javier, Carmen Aida. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Voy a empezar con Carmen Aida para que nos pueda comentar un poco qué piensa de estos menos 100 días. Yo sé que no hubo un plan de 100 días, no es eso lo que estamos evaluando, pero pasó mucho y pasó poco en algunos temas. ¿Cuál es la perspectiva suya de los menos 100 días? Yo diría que tendríamos que evaluar que ha habido una tendencia del gobierno de reforzar algunas acciones en materia de política exterior, y de esa manera podemos entender que la propuesta de despenalización primero y luego una más amplia o con una visión más amplia de buscar nuevas rutas para afrontar el problema de la delincuencia organizada y particularmente de la narcoactividad, pues se inscriben en el afán probablemente de marcar una nueva tendencia en materia de política exterior. No nos habíamos caracterizado o definido antes como país en el sentido de tener una política exterior diferenciada en relación con el resto de Centroamérica. Yo recuerdo que lo más parecido a esto, si es que sigue consolidándose, sería el periodo del presidente Vinicio Cerezo, en donde hubo una explosión de propuestas que fueron muy buenas, y de hecho creo que más allá de lo que podamos pensar del gobierno demócrata cristiano en diferentes aspectos, tenemos que valorar muchísimo la inteligencia y la sabiduría que tuvieron el presidente y sus asesores en empujar un proceso centroamericano de democratización y de pacificación, porque eso nos hizo ser diferentes a todo lo que había antes, incluso en el marco tan conflictivo, nos hizo tomar una posición única, y yo diría que en este momento estamos en eso. Lo que hace falta es que haya una mejor intervención en definir esta política exterior y que haya más fundamento y más sustento en las propuestas. Creo que ese es un gran logro, esa como tendencia que empieza a marcar. Vamos a ir compartiendo los criterios de cada uno. Mario, desde su punto de vista, ustedes presentaron un informe de los 100 días. ¿Qué piensan de estos primeros 100 días? Bueno, nosotros de parte del observatorio hicimos un estudio, más que un estudio, un monitoreo, digamos, de dos elementos fundamentales. La primera es que usamos el plan de gobierno que tiene el partido, y segundo, usamos la campaña electoral, es decir, versus promesa con el cumplimiento en 100 días. Nuestro análisis creo que podría servir como la reflexión hacia el gobierno. Tampoco estamos diciendo que en 100 días se pudiera evaluar total, digamos, pero por lo menos dar las direccionalidades y buscar algunos mecanismos de respuesta a los problemas sociales, culturales que se vive. Me parece que el gobierno avanzó quizás en algunos elementos como el tema de la seguridad en la capital, más no el interior del país. Y segundo, nos parece el tema de la institucionalidad indígena que no se refleja, digamos, dentro de las políticas públicas del gobierno. No se ve por ningún lado el tema de la institucionalidad de los pueblos indígenas. Y segundo, no vemos el tema de la inclusión política, digamos, de los pueblos indígenas. Es decir, no era necesario la manifestación en Quetzaltenango hoy, si el Estado responda, digamos, a eliminar esa, diríamos, la discriminación, la pobreza, la marginación que por años viven los pueblos indígenas. No es necesario. Entonces nosotros vemos que hay una, tal vez en algún elemento fundamental en la parte de participación, me parece que en los viceministerios, según nuestros estudios, avanzó un grado de participación de las mujeres que en los 100 días de la UNE. Javier, tu primera visión de estos primeros 100 días. Bueno, tal vez quisiera partir de un punto de vista. En Guatemala tendemos a ser exageradamente críticos, ansiosos y desesperados. Queremos que en 100 días se resuelvan los problemas que, como bien decía Mario, tienen años de venir atrás. Entonces yo creería que tal vez podríamos ver, si bien es cierto, algunos avances en términos cabalmente
cuestiones de seguridad en el interior, en la capital, en el interior. Fundamentalmente creo que se ha devuelto un poco de confianza a la población. Eso es lo más importante. La expectativa es muy alta, no se puede cumplir con todo en 100 días, pero creo que se ha vuelto la confianza y se han abierto espacios porque este gobierno encontró un país exageradamente polarizado por un gobierno anterior que durante 4 años se encargó de dividir el país entre indígenas, ladinos, empresarios, trabajadores, blancos, negros, todo. Entonces creo que dentro de todo se ha visto una ventana de oportunidad, una luz al final del túnel en la cual los principales problemas del país se está haciendo un poco más abierto y sobre todo se está haciendo un poco más concreto de poder empezar a abordarlos, no digamos solucionarlos, porque las soluciones no son fáciles. Veamos temas específicos. El legislativo, séptima legislatura, inicia 30 días a todo vapor, aprueban en menos de 30 días la ley de actualización tributaria y desde entonces está parado el Congreso. La agenda legislativa desde entonces se detuvo. ¿Qué opinan de esto? Pues eso es, diría que el punto más vulnerable de todo el Estado, no solamente del gobierno del presidente Pérez Molina o del Partido Patriota, sino de todo el Estado, porque es un foco de ingobernabilidad. Hay algunas cosas que dependen de la actividad parlamentaria, pero más allá de las acciones parlamentarias que necesitamos para la marcha de los asuntos del país, lo que más daña es la sensación de que el Congreso, un poder del Estado, no está funcionando, que hay mucho conflicto y confrontación, y que por lo tanto la dirigencia política de este país está enfrascada incluso en conflictos un tanto pueriles, que no reflejan ni siquiera el conflicto de la sociedad misma, sino es algo realmente pueril. Entonces, el Congreso sí es en este momento un punto vulnerable, un punto de ingobernabilidad, y es al mismo tiempo la estructura estatal que podría representar, si no un fracaso, sí el gran dolor de cabeza y el gran talón de Aquiles de este gobierno, porque no la supieron hacer en materia parlamentaria. Mario, en particular para el tema indígenas y especialmente población rural y campesina, había un compromiso que se adquirió después de la marcha de los 9 días y era tomar en cuenta la ley que ya estaba bastante avanzada de desarrollo rural. Y sin embargo se encabeta y se plantea que se va a replantear eso. Me parece que el Congreso está pasando por una crisis política, eso es lo que yo veo, una crisis política y un juego de intereses, digamos, ¿no? Los partidos políticos en Guatemala todavía no están maduros para debatirse. Creo que la discusión, va a la redundancia, debe fortalecer la democracia y la participación ciudadana. Sin embargo, el tema, digamos, ¿por qué inmediatamente se aprueba un pacto fiscal y por qué la ley de desarrollo rural cuando es un problema nacional, cuando es un problema históricamente que hay que resolverlo? Y ahora hay un compromiso con los campesinos, por ejemplo. Miren, 9 días de caminata. Son humanos los que caminaron, mujeres con sus bebés caminando 9 días. Y luego había un compromiso y ahora no avanza en el Congreso, y no solo en el Congreso, sino los compromisos también que adquirió el Ejecutivo tampoco avanza. Entonces, creo que es una responsabilidad de los guatemaltecos y guatemaltecas de buscar algún mecanismo. Yo creo que es necesario buscar un mecanismo de resolver estos problemas históricos. Veamos si es necesario hacer un gabinete en una comunidad rural. ¿Será que es necesario que el presidente y el Ejecutivo tendrá que ir a una comunidad a convivir? Creo que necesitamos acciones políticas mucho más severas en combatir la pobreza en las comunidades. Javier, el tema legislativo, llevamos 2 meses prácticamente con la agenda legislativa detenida. Definitivamente el tema del Congreso creo que podría llevarnos a cabo otros 3 programas más adelante sobre el tema del Congreso. Eso demuestra un poco la inmadurez política en la que estamos pasando, aún el revanchismo político y la falta de visión de tener, aunque sea pensamientos diferentes, pero una visión en común, si es que realmente los políticos hablan con sinceridad y no buscan solo sus intereses. Sí creo que definitivamente hay temas que hay que abordar con mucha más profundidad, pero también hay que ser claros en ciertas cosas. Este tema de las marchas indígenas de 9 días, tampoco nos perdamos. Atrás de esas marchas indígenas hay mucha gente que manipula a los mismos indígenas. Hay fotos de personas extranjeras que están metidas ahí manipulando a la gente, y creo que tampoco esa es la forma de solucionar los problemas. Nosotros no nos apartamos de que exista la libertad de poder expresar los pensamientos, los desacuerdos, pero siempre y cuando se respete el derecho libre de locomoción de las personas y la propiedad. Bueno, en ese caso no hubo obstaculización del tráfico.
digamos que las personas iban caminando, pero al final sí fue un caos. Hoy hubo nuevamente en Quetzaltenango, y no lo únicamente del sector indígena, hablo también hoy había aquí cerca de la zona 13 del aeropuerto otra manifestación. Aquí es el país donde cualquiera que está en desacuerdo con algo se pone a manifestar y a bloquear, y eso creo que ya no tenemos que hacer. Nosotros hoy precisamente como sector empresarial dijimos, señores gobierno, algo hay que hacer para desenredar ese nudo de que cualquiera que quiera y esté en desacuerdo bloquee. Ese tema de los bloqueos, en lo que va del año van aproximadamente 15 bloqueos de carreteras o de... El lunes eso te demuestra que hay un nivel de conflictividad social no resuelto, o sea, hay temas. Pero hay que solucionarlo con madurez y encontrando consensos y puentes de comunicación, no bloqueando carreteras. Pero ¿saben qué pasa? Que el discurso que descalifica los movimientos no es conveniente porque asusa e incentiva esa conflictividad. Debiéramos de verdad felicitarnos por tener una convivencia o haber llegado a un estado político en el país que permite que haya libertad de manifestación, que no tengamos digamos, un temor de que nuestra vida o integridad física corre riesgos si salimos a manifestar. Es cierto que hay que administrar de mejor manera ese tipo de movimientos sociales para que no provoquen destrozos a la productividad u obstrucciones al libre comercio, pero digamos que no debemos descalificar el fondo de eso porque solo perdemos el tiempo. Digamos que hay que incentivar a las autoridades para que administren el conflicto, para que den soluciones y que poco a poco, por la vía de buscar soluciones parciales a un problema tan ancestral y tan complejo, pues vayamos teniendo menos de estos tapones, de estos bloqueos o de cualquier otra manifestación que causa o que afecta o tiene un impacto negativo en otros sectores productivos del país. Pero el llamado debiera ser a que ayudemos al Estado en su conjunto, si es que también se quieren dejar ayudar, para ver cómo se administran estos movimientos sociales y sus demandas, porque descalificarlos eso es llamar a más confrontación. Resuelto un poco el tema de los 100 días, hubo dos temas de campaña, tres de los fundamentales, si agregamos el tema social, el tema de la corrupción del gobierno anterior y el combate a través del mecanismo de transparencia, y el tema de seguridad. Hablemos del tema de transparencia. En lo que va del gobierno tenemos el problema de los contratos abiertos del Ministerio de Salud, tenemos el problema reciente, ahora el tema de los fertilizantes, 4 veces se salió a comprar los fertilizantes, tenemos problemas en el Ministerio de Comunicaciones de adjudicaciones rápidas. ¿Cómo evalúan ustedes este tema? Se instaló la Secretaría de Transparencia por parte de la Vicepresidencia, con Verónica Taracena ya a cargo. ¿Cómo lo evalúan? Empiezo con Mario esta vez. Mira, aquí hay los 100 días cuando uno empieza a verlo desde afuera, ¿verdad? Hay renuncia de 2 ministros, uno se va, y el otro no. Uno no, es un juego político. El ministro de Finanzas es un juego político, obviamente. Luego se va un viceministro de Deporte, se va un día después de toma de posesión, se va la secretaria de Comunicación. O sea, me parece que hay una debilidad profunda, digamos, del partido, aunque no lo reconozcan, pero se ve de afuera que hay un debilitamiento fuerte. Es probable que tiene que ver con los financistas. Es decir, veamos cómo se financian las campañas electorales. Nunca se dice quién financió. Y luego, todo el fertilizante, por ejemplo, vamos a una cuestión muy pequeña. Un error que se comete por 19,000 quetzales y se come perfume y todo lo que necesita la vicepresidente. Un error que es bien pequeño, 19,000, no digamos cómo se invierta los millones y millones. Es decir, creo que hay un problema, digamos, de la corrupción que va a ser difícil terminar. Y yo sí diría que ningún gobierno no es corrupto. Todos han sido corruptos. El problema es de qué magnitud y con quién se quiere quedar bien. Javier. Yo creo que en este momento el gobierno, aunque ha tenido problemas en ejecución, yo por ahí lo califico, te lo decía Mario, algunos ejemplos más, pero la voluntad existe a querer trabajar con transparencia. Nosotros, y el presidente de Cámara de Industria lo ha dicho hoy, presidente Casip lo ha dicho en varias oportunidades, seguiremos trabajando por presionar o por exigir al gobierno que realmente trabaje en la línea de la transparencia. Siempre lo hemos dicho, nosotros antes de que se generen más impuestos, creemos que nos tiene que dar muestras de eficiencia en el gasto y transparencia en el uso de los recursos. Entonces, seguiremos trabajando por esa línea. Creo que hay intención de querer trabajar por esa línea. Han habido tal vez desaciertos en la ejecución, pero creo que es un tema en el cual tenemos que seguir
poniendo el dedo en la llaga para que la transparencia sea uno de los realmente de los baluartes o los estandartes que nos generen confianza a todos los guatemaltecos. Miren, el problema de la corrupción está tan enraizado, no solo en el Estado, en la sociedad en su conjunto, que no podemos esperar que en 100 días, en 3 meses, en 4 meses, una nueva administración cambie las reglas del juego, porque estamos hablando de que hay que desmontar redes. En algunos casos, cuando han habido señalamientos, han tomado acciones. Y han tomado acciones. Entonces, hay que todavía seguir dando el beneficio de la duda y esperar que situaciones como las que se dio, por ejemplo, en la vicepresidencia, en donde con dinero del Estado compran bombones, chocolates, etcétera, no se repita. Imagínense, en este país todavía eso es permitido y no sabemos qué tantas cosas más compraron en gobiernos pasados en relación con las cuales no nos dimos cuenta o no supimos y se quedaron ahí. Claro. Ahora por lo menos sabemos, debatimos. El viceministro en su momento se reintegró el dinero de la vicepresidencia. Exactamente. En países del primer mundo, como en Suecia, yo recuerdo que ha habido casos, una funcionaria de muy alto rango, pues tuvo un problema con la media, pasó a un supermercado, usó la tarjeta institucional para comprar un nuevo par de medias, inmediatamente repuso el dinero y aún así la destituyeron del cargo. O sea, cuando esto se supo públicamente, ella incluso ya había reintegrado el dinero. Eso no va a suceder aquí en el país, pero poco a poco tenemos que ir por lo menos en un plazo tan inmediato tampoco. No se puede en un plazo tan inmediato, efectivamente. El principal éxito que le pueden atribuir al gobierno en 2 palabras. El éxito, creo que el avance en el tema de la seguridad me parece que le ha funcionado en la capital, más no en el interior. Y segundo, con el informe que nosotros les hacemos ver al gobierno que la falta institucional de los pueblos indígenas me parece que es una noticia que debería buscar, digamos, algún mecanismo. Todavía quedan 3 años y 265 días. Creo que por ahí todavía se puede mejorar. Pero el mayor éxito y tal vez el mayor fracaso. Yo diría que el mayor éxito hasta ahora es seguir comprando tiempo de comprensión ciudadana. Particularmente en materia de seguridad, porque en realidad las tendencias en materia de violencia y criminalidad no han variado significativamente, ni siquiera en la capital. Ha habido, digamos que, acciones. Pero sí hay una mejor percepción de exactamente, hay una mejor percepción y a esto iba. Por ejemplo, los patrullajes de la policía o del ejército combinado, los puestos de registro, el mismo hecho de que el ministro de Gobernación salga a la calle a ver directamente ciertos operativos, es hasta cierto punto ornamental, pero eso le gusta a la población. Ojalá que no abuse de eso, pero no van a tener mucho tiempo más, porque si en otros 4 meses o 5 meses no han variado sustancialmente estas tendencias, van a empezar a tener problemas, porque el problema no es solamente de civiles o militares. Es mucho más profundo. Javier, 30 segundos, el mayor acierto y el principal desacierto. Empiezo por los desaciertos para terminar con la parte positiva que son los aciertos. Tal vez el mayor desacierto ha sido la ejecución o la implementación de ciertas acciones con buena voluntad, puede ser, pero mal implementados. Hablo probablemente desde el tema de la vicepresidencia hasta la ley de aduanas, un tema que nos tiene realmente bastante complicados, con buena intención, pero mal ejecutado. En cuanto al acierto, creo que es el recuperar la confianza, el darle una luz de esperanza a los guatemaltecos de confianza, mostrado básicamente en 2 o 3 aspectos. El liderazgo, hoy tenemos líderes que sí creo que están gobernando, a diferencia de 4 años atrás que no sabíamos quién nos estaba gobernando. Y por otro lado, el liderazgo en temas como la iniciativa del presidente Otto Pérez en el tema regional, que si es penalización o no es penalización, ese no es el tema. El tema es que el tema de la seguridad regional hay que ponerlo sobre la mesa. Se posicionó, ahí lo dejaría el liderazgo y la confianza que les será devuelto. Les agradezco a los 3, faltan... ya incluso estos días faltan 1.358 días para que termine esta administración, falta mucho todavía. Podemos ser magnánimos todavía. Así es. Muchas gracias a los 3 por habernos acompañado. Vamos a ir al corte, estamos acá a las 8:45, volvemos en un minuto.